Ahora sí, esta reunión está siendo grabada. Hola chicos, hola chicas, bienvenidos, bienvenidas a todos. ¿Cómo están? Espero que hayan disfrutado de las vacaciones. Ya estábamos escuchando un poco antes de la grabación. Eh, Ojalá que hayan podido aprovecharlas, si hayan descansado, si hayan trabajado, si hayan salido, si no hayan salido, ojalá que las hayan aprovechado, que se sientan conformes, satisfechos y satisfechas. Como siempre, ya sabemos las normas, no voy a pasar rápidamente por esto. Ocupen harto el chat, levanten la mano si quieren pedir la palabra y den el máximo como siempre. Para partir con una escala de la roja femenina. Nos van poniendo qué número los representa el día de hoy al inicio de la clase. Puse el de la roja femenina porque aunque hayamos quedado eliminados, las cabras dieron toda la cara. En un escenario súper injusto, llegaron a pelear contra las mejores y representaron súper bien a Chile. Yo, para mí, un orgullo lo que hacen. Así que yo voy con la número 3, Yanara Edo, máquina. 3 y 7, dice Sofi. Catalina 5, 9, está enfermita. Mucha ánimo, ánimo. Mucha fuerza, Sofi. Isidora el 3. Ignacia Pérez el 9. Vamos, Ignacia, con ánimo, con energía. Belén 1. Ryan Torrero. Excelente arquera, Ryan Torrero. Catalina 6-3. Soy el 9, dice Johnny. No, ánimo, Johnny, ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. Me encanta. 7, ¿en qué minuto empezó el segundo semestre? Ya empezó hace poquito. El lunes, de hecho. Eh, Fabiano y yo a la 2. Ricardo a la 3. Muy bien. Antonia Sarabia el 1. 1 también Matías. Francisco 3 y 6. Vamos, eso, con todo el ánimo, con toda la energía. Recuerden que este semestre es más corto, así que con toda la energía queda poco y yo estoy seguro que les va a ir excelente en la prueba. A todos los que están, los que comentan siempre y a las que comentan siempre, que participan, estoy seguro de que les va a ir súper bien. No hay ninguno donde salga comiendo, no hay ninguno que salga comiendo. No sale. Bien, comencemos. Les mandamos mucho ánimo y energía a los y las que nos pusieron el número 9 y feliz por los que pusieron el número 3 y las que pusieron el número 3. Les agradecemos su entusiasmo y ojalá que se mantengan así con harta energía durante todo lo que nos queda. Bien, les puse esta imagen porque siempre de vuelta de vacaciones, incluso a mí, como que uno se queda despierto viendo series, después se levanta más tarde porque son vacaciones, y después nos da mucho sueño al volver a retomar el horario. Así que aquí hay unas breves recomendaciones para que cada uno y cada una no tenga tanto sueño al levantarse, podamos levantarnos temprano, ir al colegio o ir a trabajar y después conectarnos en el preo y no estemos tan cansados. Bien. Rápidamente, la recomendación número 1, durante acostarse, intentar acostarse cada día un poco más temprano, ojalá entre media hora, una hora, para poder también levantarnos con menos sueño. A las 4 a.m. sirve, ojalá acostarse lo más temprano posible, es decir, que se acuesta a las 4 a.m. normalmente, que se vaya acostando media hora más temprano cada día, hasta que, no sé, se duerma a las 10 de la noche, a las 11 de la noche es lo ideal, yo creo, como estar acostándose. Volver a dormir 8 a 10 horas, lo mismo, relacionado con acostarse bien temprano. Si uno duerme siesta, que sean siestas breves y ojalá no después de las 3, ojalá no siestas muy tarde, muy en la tarde, sino a la hora de almuerzo máximo. Cuando uno se va a acostar, eliminar los distractores, no sirve de nada ir a acostarse a las 12 y estar viendo memes hasta la 1, así que ojalá apagar la tele, dejar el celular lejos para poder dedicarse a dormir y descansar realmente. Hidratarse súper bien, esto nos va a servir no solo para el sueño, sino para millones de cosas. De hecho, yo voy a tomar agüita al tiro, tomen agua. Y por último, hacer ejercicio y que no cenar muy fuerte. No cenar muy fuerte y ojalá no comer nada 2 horas antes de acostarse, para así dormir livianos y poder descansar sin tanto incomodidad abdominal. Yo siempre me he levantado temprano, a las 6:50 estoy levantada, soy madrugadora, excelente. Eso es muy bueno y muy bueno mantener un horario así, hace muy bien como para todo, para organizarse, para ser ordenado con el sueño y eso nos mejora también la concentración, la capacidad de comprender lo que uno lee, así que excelente, muy bien, Sofía. Unos tallarines a las 2 a.m. sirve, si que se acuesta a las 4 a.m., a las 2 a.m. la última comida, sí. Y ojalá pocos tallarines, una porción pequeña. Anoche hice ensalada de choclo, esto de acá es todo lo inverso a mí.
Bueno, pero no son recomendaciones, ya son sugerencias para que tengan un buen descanso. Y eso va a mejorar mucho sus capacidades cognitivas, aunque uno no lo crea, si es que no duerme, si es que uno duerme bien, es más inteligente, de verdad. De lo que dijo no hago nada. La ideal es intentar hacerlo. O sea, no sé, de repente hay algunos que no están en el colegio o no trabajan tarde, no tienen para qué levantarse temprano. Me da frío levantarme, pero hay que trabajar, sí, hay que trabajar. Profe, ¿cuántas horas duerme? ¿Cuántas horas duermo yo? Entre 7, 6, 7, generalmente 7. 7. A veces 8, a veces 6. No, no le dije idiota a nadie, solo digo que cuando uno descansa, nuestro cerebro está más despierto. Ya, no meta palabras en mi boca que yo le he dicho. Bien, comencemos ahora sí que sí con el tema de la clase del día de hoy. Ya llegaron 9 alumnos más o alumnas, estamos en 39 conectadas. Bien, ¿cuál es el tema del día de hoy? El día nos convoca comenzar a tratar el texto expositivo. Bien, hoy día vamos a ver lo más básico del texto expositivo, pero es súper importante que ustedes se sepan como de memoria la función, la intención del texto expositivo, para así poder reconocerlo muy rápidamente cuando nos aparezca un texto expositivo, decir, ya bacán, este expositivo, ya sé cómo se trabaja, ya sé su estructura, ya sé todo, ¿ya? Cada día somos menos. Sí, eso siempre pasa, cada día se van quedando menos gente. No sé cuánto influirá que además ahora grabamos las clases. No sé, antes no las grabábamos, entonces no tenemos registro de eso, cuánta gente sí está, pero ve las clases después, no sabe. Pero sí siempre baja la gente del segundo semestre comparado con el primero. Bien, Fer, ¿estás por ahí? Que ya quiero que no quiero hablar más. Sí. Ya, bueno. Vamos con la diferencia primero, antes de comenzar el texto expositivo, con la diferencia entre texto y un discurso. ¿Cuál es la diferencia entre un texto y un discurso? ¿Yo? Sí, por favor. Ya. Sube. Entonces, un texto es una serie coherente de palabras, frases, oraciones o párrafos que se vinculan entre sí por un tema común y esto forma una unidad verbal mediante la cual interactúan los miembros de un grupo social. También se puede definir como un enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Por otra parte, el discurso es un acto de enunciación, es decir, es la práctica social donde se pone en operación un texto por parte de un hablante en un contexto, es decir, en una situación sociocultural y comunicativa concreta. Todo discurso supone un texto, y si pudiéramos hacer una fórmula que grafique esto, podría ser: el discurso es el texto más el contexto. Por lo tanto, el texto es solo lo que está escrito y el discurso es el texto puesto en un contexto y enunciado por un hablante. Exacto. Por ejemplo, ahora la Fer que acaba de leer esto hizo un discurso, que era el discurso de este texto que está escrito aquí. Y el contexto va a ser esta clase, Chile, Santiago, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, bastante elemental. Texto sería un texto escrito, mientras que un discurso sería cuando alguien enuncia, cuando un hablante dice ese texto, lo enuncia. Eso es la diferencia entre texto y discurso. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de si estamos, cuando tomamos un texto, saber si se trata de un discurso pasado en limpio, por decirlo, o un texto en sí mismo? Bien. Eh, Al analizar esto debemos considerar la evidencia del sujeto, cuál es el sujeto de este texto, la relación con el locutor e interlocutor, qué tipo de conversación se está formando o si no hay conversación, y la actitud del sujeto en lo que toca al enunciado, que es qué actitud tiene frente a lo que está diciendo, si que está diciendo algo como importante o lo está diciendo para comunicarse, para expresarse a sí mismo o para informar, etc. Bien, la actitud que va tomando respecto a lo que va diciendo. Entonces, estas cosas que puse aquí, la evidencia, la relación, la actitud del sujeto y también la situación comunicativa, vamos a verlas siempre, como que uno siempre lo sabe al leer un texto, como que uno lee un texto y dice, ya, esto es un diálogo, me imagino que están conversando, por el paisaje creo que están haciendo esto, como que uno va
automáticamente imaginándose el texto, ¿bien? Y esto nos sirve para obtener evidencias del sujeto en el texto, para entender la relación que hay entre las personas que leen el texto y la forma en que el emisor se refiere a lo que está hablando. Entonces, la situación comunicativa, todo eso se puede reconstruir a partir de ciertas huellas que están que se van dejando al leer un discurso, al enunciar un discurso. Bien. Entre los más importantes como indicios, ¿no es cierto?, huellas que nos van dejando, están los que se llaman deícticos. Estos deícticos son palabras cuyo referente no puede determinarse sino en relación con los interlocutores o con el tiempo y lugar del acto de enunciación. Bien, suena un poco raro todo esto, pero estos deícticos básicamente son palabras, huellas que van dejando los oradores al hablar, al hacer un discurso. Entonces, por ejemplo, si yo digo, yo lo hice, aludo a quien enuncia estas palabras, ¿no es cierto? Me refiero a que yo hice algo, me apunto a mí en un contexto determinado. Por lo tanto, si en un texto no va a haber un contexto, pero sí que yo leo, yo lo hice aquí, eso influye que hay un discurso, que es un discurso porque hay un contexto, y estoy apuntando a una persona dentro de ese contexto y a algo que se hizo. ¿Bien? Si digo, ayer estuve aquí, también estoy aludiendo a un tiempo y a un lugar. Ayer estuve aquí, por lo tanto, vamos a establecer que eso va a ser parte de un discurso y no de un texto, ¿bien? Porque estoy diciendo que refiriéndome a la situación. No sé si se entiende un poco, pero esto es las huellas que se llaman deícticos, que son indicios de que estamos frente a un discurso, de que alguien habló un texto, ¿ya? Estos términos deícticos, ¿quieres leer tú esta, Fer? Ya, entonces, son términos deícticos los pronombres personales como yo, tú, él, nosotros, los demostrativos este, ese, aquel y las derivaciones, y los adverbios de tiempo y lugar, como ahora, aquí, allí, entre otros, como bien decía Gonzalo en delante. Los nombres propios, referidos a personas existentes en el contexto, también cumplen esta función. Entonces, los deícticos muchas veces permiten identificar si nos encontramos ante una comunicación oral o escrita, dado que al apelar directamente a la situación de comunicación, es posible identificar si hay contacto inmediato con el interlocutor. Es decir, estas palabras nos permiten distinguir si estamos en un discurso o bien en un texto, por la forma en que se refiere a quien lo está leyendo o oyendo. Claro, muchas veces esto viene implícito, sobre todo en la prensa, como cuando citan a alguien. Cuando citan a alguien le pone comillas, y ahí también, eso también puede ser una forma, algún deíctico de tipo como de los textos de la prensa, porque cuando citan a alguien y ponen las dos comillas, uno sabe que están pasando el discurso de esa persona, están como situando, o sea, citando el discurso que dijo esa persona textualmente, ¿ya? Bien, ahora que ya sabemos la diferencia entre un texto y discurso, esto, bueno, después lo vamos a estar ejercitando ya cuando hagamos más ensayo, podemos verlo en concreto, cómo se notan esas diferencias entre un texto y un discurso. Ahora, si nos centramos nuevamente en el texto, todo texto siempre va a tener cohesión y coherencia. Son dos conceptos elementales y que no solo funcionan en el texto positivo, funcionan en todos los textos del universo, ¿bien? O sea, que los textos que funcionan, que los textos como funcionales. Eh, Todo texto va a presentar entonces una unidad de forma y de sentido. Siempre para que un conjunto de palabras sea un texto, tiene que presentar cohesión y coherencia, es decir, una unidad de forma y de sentido. Cuando hablamos de cohesión, nos referimos a los recursos lingüísticos o gramaticales que configuran y entrelazan el texto. Bien, la cohesión va a estar determinada por qué cosa, por algo que vimos a principio de año, que son en gran parte los conectores. Bien, los conectores van ordenando, ¿no es cierto?, todas las palabras y también ordenando las ideas. Bien, esto tiene que ver con la sintaxis, es decir, con el orden. Que se vayan
que estén bien correctos, no sé, los adjetivos, los artículos, los pronombres, todo eso, todo ese orden, esos recursos lingüísticos, gramaticales como conectores y artículos que van entrelazando el texto, es lo que da la cohesión, que las palabras estén unidas en frases, en oraciones, en párrafos. Por otro lado, tenemos la coherencia. La coherencia tiene que ver no con la estructura, no con el orden, sino con el sentido, con la lógica. ¿Bien? La coherencia, en cambio, se refiere a las relaciones de contenido, de sentido, que vinculan las ideas y corresponde a la dimensión semántica que otorga sentido al discurso mismo. ¿Bien? Recuerda que el discurso es texto puesto en contexto. Sí, siempre un discurso va a ser un texto que se dice en un contexto determinado. Ahí no, me había distraído de las preguntas. Bien, entonces eso, la coherencia tiene que ver con el sentido, con que la frase tenga una coherencia lógica, que las ideas sean lógicas, que haya un sentido no sé cómo explicarlo, pero que sea un sentido coherente, que no sean puras cabezas de pescado. Bien, podemos decir, por ejemplo, hay típicos ejemplos como mi papá es una tortuga. Es una frase que está cohesionada, pero que no tiene coherencia. Mi papá no puede ser una tortuga. Entonces son como frases que tienen cohesión, pero no tienen coherencia. La cohesión y la coherencia no entiendo muy bien, me cuesta entenderla. Y piense que la cohesión siempre van a ser los conectores o las palabritas como el y que van juntando y ordenando las frases. Mientras que la coherencia siempre tiene que ver con el sentido lógico de una oración. Como yo le decía, el ejemplo de, no sé, como esto es un lápiz. Si yo le digo esto es un lápiz, es una frase que está cohesionada, las palabras están ordenadas, pero no tiene coherencia porque esto no es un lápiz, es una botella de agua. Entonces, esa es la coherencia, es el sentido lógico de una oración, mientras que la cohesión son las palabras que las unen, que están ordenadas en una oración con conectores. ¿Dentro de la cohesión se consideran los puntos, las comas, signo de interrogación también? Sí, vamos a considerar que dentro de la cohesión están todas esas palabras, los artículos, las comillas que significan que estamos definiendo una palabra, todo eso son estructuras gramaticales que nos van ordenando. El orden es la cohesión y la coherencia es el sentido. Sí, exacto. Muy bien. Entonces, coherencia, sentido lógico, contenido que funcione, y cohesión, que es el orden de las palabras, que estén agrupadas en una oración y que no estén las palabras sueltas por cualquier lado, que estén unidas. Así que cohesión y coherencia, excelente. Ahí, espero. ¿Vas tú ahora, Fer? Dale, voy yo. Entonces, en el texto debe existir coherencia global, o sea que todos los párrafos estén organizados en torno al tema central. Y además debe existir coherencia local, o sea que los enunciados de cada uno de los párrafos tienen que estar ordenados y debe ser lógica o lógico este orden en relación a la idea principal. Es decir, que la coherencia local es que cada uno de los párrafos esté ordenado y sea lógico, y la global es que todos esos párrafos juntos sean ordenados y tiendan a esta idea principal. Además tenemos la relación temática, es decir, que las ideas estén relacionadas con el tema del que trata el texto, la pertinencia, que es que concuerden las ideas, el contexto y la intención, y la no contradicción, es decir, que todas las ideas que yo presento sean compatibles y no vayan a contradecirse unas con otras, que primero diga, no sé, mi chaleco es gris y después 2 párrafos más abajo diga mi chaleco es azul. Claro. Además, tenemos que contemplar que los principios de coherencia en la lectura son muy útiles porque mantienen el sujeto temático global y observan las relaciones entre los subtemas que lo construyen. Es uno de los principios fundamentales tanto de la producción como de la recepción de los discursos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Que los párrafos tienen que estar ordenados, que en su conjunto el texto debe estar ordenado, que además las ideas tienen que estar relacionadas con el tema central, o sea, si hablamos de, no sé, arquitectura, no vayamos a hablar de gastronomía si es que no existe un vínculo entre las dos en el texto y que quede explícito. Además, tenemos que tener súper presente que las ideas tienen que concordar con el contexto y la intención.
y además que nada de lo que yo diga tiene que contradecirse. Eso es súper importante porque cuando uno encuentra pequeñas contradicciones en los textos, como que de inmediato empieza a dudar. Como que uno piensa, oye, pero si arriba dijo esto, y como que uno empieza a pensar si es que realmente es fiable lo que estoy leyendo. Claro, estas tres ideas de la relación temática, la pertinencia y la no contradicción siempre se tienen que dar para que exista coherencia. Entonces, cuando nosotros estemos leyendo y encontremos que no tiene nada que ver lo que está diciendo con lo que dijo antes, podemos pensar de que no estamos entendiendo bien, porque si no tiene pertinencia el texto o si el tema no está relacionado, a lo mejor no estamos entendiendo bien el tema principal del texto y pensamos, ¿por qué está hablando de esto si antes estaba hablando de otra cosa? ¿Ya? Más o menos para eso también nos sirve mucho entender estos principios de la relación temática, que cada párrafo tiene que tener una relación de tema y ese tema central que cruza a todos los párrafos es el tema, la idea principal del texto. Y nos sirve, como les digo, para si no estamos entendiendo, vamos a notar fallas en alguno de estos, como que las cosas se están contradiciendo el texto. Pensé que había dicho lo contrario, parece que entendí mal. Y son indicadores como notar fallas en esto, son indicadores para volver atrás la lectura y decir parece que me perdí, parece que me desconcentré, no entendí porque estaban contradiciéndose el texto, no puede ser que se contraiga. Así que nos devolvemos un poquito. Continuemos. Bien, vamos con la intencionalidad del texto expositivo. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que busca el texto expositivo? Bien, ¿cuál es su objetivo? El objetivo del texto expositivo es presentar y explicar conceptos, ¿bien? Porque apunta a aumentar el conocimiento que tiene el receptor en torno a un tema determinado que va a dominar el emisor. Bien, eso es el objetivo del texto expositivo. Siempre va a buscar presentar y explicar conceptos, perdón. Por eso se llama texto expositivo, porque expone ideas, expone conceptos y su objetivo, su intención es aumentar el conocimiento del receptor de este texto o de este discurso, ¿no es cierto? Quien lea este texto o discurso va a aumentar su conocimiento en un tema determinado, del cual sea la exposición. Por ejemplo, preparación de la PTU del lenguaje. Aquí un ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros estamos haciendo una exposición de cómo se enfrenta la prueba, bla, bla, bla. Y nuestro objetivo es aumentar su conocimiento respecto de cómo obtener un buen puntaje, por ejemplo. Siempre el texto positivo se va a estar generando bajo una relación asimétrica en donde el emisor va a ser el que tiene más conocimiento del tema y por eso busca la relación es con el receptor que va a tener menos conocimiento. Bien. Entonces, bueno, como en la foto, esta persona sabe un cagüín y se la comentó a otra persona y esta persona dijo, oh, el medio cagüín, pero claro, se da un ejemplo bastante básico también del texto expositivo, en donde esta persona sabe algo y se lo comunica a otra persona para que aumente su información, aumente su conocimiento respecto de ese tema. Vamos a ver con la modalidad. Súper. Entonces, para el texto expositivo tenemos dos modalidades. La primera es la especializada, en donde antes de leer el texto yo debo tener conocimientos específicos de ese tema que se va a tratar, y este tipo de modalidad lo podemos encontrar en revistas académicas, ensayos o tesis de grado. Este tipo de modalidad del texto se utiliza generalmente en contextos donde trabajan o hay especialistas en un tema específico. En cambio, el texto expositivo con modalidad divulgativa se puede encontrar en revistas de divulgación, artículos periodísticos, documentales, televisión, porque solo exige que nosotros tengamos un conocimiento general, más básico, por lo tanto vamos a poder entenderlo de inmediato. Por otro lado, el especializado, como les decía, me exige que yo sepa mucho antes de poder leerlo. Por ejemplo, un texto especializado no nos va a decir, no sé, el significado, si es un texto que hable de lingüística, no nos va a decir el significado de ciertas palabras, por ejemplo, en latín.
En cambio, un texto divulgativo sí nos diría qué significan esas palabras porque pretenden que nosotros obtengamos un conocimiento amplio y general de ese tema. Claro, básicamente especializado se refiere, claro, a artículos científicos, paper, no sé, tesis de grado, como sale ahí, son exposiciones, pero de temas mucho más específicos, más particulares, especializados, donde para entenderlo hay que tener un nivel básico de conocimiento, si no, no vamos a entender nada. Es como si nos conectáramos, no sé, a una, no sé, una exposición de una charla de física cuántica, intramolecular, spin, no sé qué. Pucha, la verdad es que si no tenemos conocimientos básicos de eso, no vamos a entender mucho y no vamos a entender en verdad casi nada. Eso es como más especializado. Mientras que divulgativo tenemos temas mucho más sencillos, fáciles, que no requieren conocimientos previos. Bien. Eh, ¿Cuáles son algunas características lingüísticas del texto expositivo? Características lingüísticas me refiero como a ciertas reglas básicas o formas que ocupa siempre. ¿Bien? En el texto expositivo van a ser muy comunes las oraciones explicativas como las definiciones, caracterizaciones o descripciones, pues el objetivo es comunicar para que se conozca y comprenda algún contenido que el receptor no maneja tan bien o que queremos simplemente que maneje, que conozca más sobre ese tema. Entonces, sobre todo, en casi todos los textos expositivos vamos a encontrar una o dos definiciones del tema que nos quieren explicar, ¿no es cierto? Caracterizaciones, cómo son las características de esta situación que yo le estoy exponiendo, y descripciones, cómo se ve, qué forma tiene, no sé, de qué alto, ancho, para que nos hagamos una imagen visual si es que estamos explicando, no sé, algo que sea un objeto, ¿bien? Mientras que si estamos explicando una idea, un concepto que no es un objeto, van a ser más características como de la idea, ¿bien? Definiciones, cosas así, conceptos. Pero básicamente siempre, como el texto expositivo quiere comunicar y entregar información, va a ocupar mucho esos tipos de recursos, ¿bien? Estos igual los vamos a ver en la próxima clase, pero básicamente las definiciones es decir qué es algo, decir lo que es, explicar lo que es, las caracterizaciones, características, ¿no es cierto? Dar un montón de características sobre una cosa o una idea, y las descripciones es hacer una imagen visual a través de características físicas que uno describe, ¿bien? Descripciones va más a lo físico, a formar una imagen mental de un objeto o cosa. Van a ser siempre oraciones que aclaran la comunicación, que buscan transmitir esa información. El carácter explicativo muy comúnmente se expresa en oraciones subordinadas. ¿A qué nos referimos con oraciones subordinadas? Ya lo vimos un poco en conectores. Una oración subordinada es aquella oración que se dice sobre otra. Entonces, como que o que una depende de otra. Entonces es cuando básicamente tenemos ideas de dependencia. Una cosa influye en la otra, o están conectadas o se comparan, pero tienen algún tipo de relación. Eso se llama oraciones subordinadas, cuando una es la ordenada y la otra es la subordinada, pero básicamente establecen una relación entre dos conceptos, entre dos ideas en una misma oración. Hay un dominio del lenguaje neutral, generalmente va a dominar un lenguaje neutro, evitando las connotaciones, es decir, los dobles sentidos. Generalmente se va a ocupar un lenguaje neutral, literal, para explicar lo que sea. Por lo tanto, va a haber un lenguaje referencial que se refiere al contexto. Estamos explicando algo con un interés informativo. De hecho, en el texto expositivo va a dominar la función referencial, ya que siempre se trata de explicar algo del mundo, algo de nuestro contexto. ¿Bien? El vocabulario que se va a ocupar en la mayoría de los textos expositivos va a tender a ser especializado, propio del tema que se trata, y muchas veces se van a ocupar sustantivos abstractos, sobre todo cuando estamos exponiendo un tema que son ideas, que son conceptos. Vamos a ocupar sustantivos abstractos. No sé, si queremos hablar de la libertad o no sé, de la ilustración, como que vamos a ocupar sustantivos abstractos, o sea, ideas. Si se fijan, dice que el vocabulario tiende a ser especializado,
Pero como le acaba de decir la Fer, hay modalidades especializadas, muy especializadas del texto expositivo y otras modalidades divulgativas, en donde, por ejemplo, aquí, con conocimientos básicos, vamos ocupando un vocabulario especializado de la prueba de transición para la Universidad de Lenguaje, en este caso, comprensión de lectura. Igual vamos incorporando vocabulario especializado poco a poco a través de conocimientos básicos. ¿Ya? No es una clase de física nuclear. Entonces, esas son las características lingüísticas que va a tener el texto expositivo. Oraciones explicativas como definiciones, caracterizaciones, descripciones, generalmente frases subordinadas, un lenguaje neutral, siempre lenguaje neutral, evitando las connotaciones, evitando las opiniones, evitando los comentarios, porque solamente queremos dar a conocer cosas del mundo como son. No estamos opinando sobre ellas, estamos aumentando el conocimiento de un tema. Eso, y generalmente vocabulario especializado, eso también es importante, vocabulario especializado del tema a tratar. ¿Le das tú, Fer, con la disposición? Voy. Entonces, el texto expositivo se dispone según principios de orden. Es decir, que hay ciertos criterios tradicionales para organizar las ideas, de claridad, la información entregada debe permitir que el tema vaya siendo comprensible, y de precisión, es decir, que el emisor conoce el tema y por lo tanto utiliza conceptos específicos y exactos. Respecto al orden, las ideas del texto expositivo se reconocen en fases de su estructuración y modelos en su organización global. Entonces, el texto expositivo en general, espérate, se me fue lo que iba a decir, se me olvidó. Ya, eso era. Hay criterios que tenemos que seguir sí o sí y acá tenemos dos. El de claridad, que es que la información debe permitir que el tema sea comprensible, es decir, que no nos van a entregar ideas desordenadas que en realidad no vayan a ninguna parte, sino que van a seguir un hilo conductor que nos permita llegar a lo que el emisor quiere transmitirnos, y de precisión, o sea que el emisor conoce el tema y por lo tanto ocupa conceptos que nos permiten llegar a lo que nos quiere decir, pero estos conceptos son específicos y exactos. Claro, esto se puede ver harto en la prensa, en las noticias, en donde en teoría la información debería presentarse de forma muy clara y muy precisa. En general se trata de no ocupar muchas palabras, no ocupar muchos adjetivos, no ocupar tanto para hacer el mensaje lo más simple y claro posible. Y también preciso, tratar de dar la información lo más objetivamente posible sin características como opiniones, sin comentarios, etcétera. A eso se refiere como con ser preciso y con ser claro, como no ocupar muchas palabras y decir el mensaje lo más puntualmente posible. En cuanto al orden, hay varias formas en que se ordenan los textos expositivos. Bien, dentro de eso se dividen dos grandes formas de analizar los textos, que son las fases de la estructuración, por un lado, que tiene que ver con la estructura interna del texto expositivo, mientras que por el otro lado tenemos los modelos de organización global. Bien, estas dos cosas van a ocurrir paralelamente en todos los textos. Bien, siempre van a estar ocurriendo, vamos a tener fases y modelos de organización global que vamos a ver ya en la próxima clase. Bien. Entonces vamos ahora con las fases de estructuración, si no me equivoco. Sí, estructuramiento interno del texto expositivo. Cuando hablamos de la estructura interna del texto expositivo, nos referimos a la estructura básica de en verdad casi todos los textos, que es introducción, desarrollo y conclusión. En el texto expositivo esto es mucho más común, hay textos de otros tipos que no siempre tienen esta estructura, pero el texto expositivo es de los que casi siempre tienen una forma, una estructura interna de este tipo. Los textos expositivos tradicionalmente pasan por tres fases de su estructuración: introducción, que también se puede conocer como proemio o exordio; el desarrollo, que es el expositio o propositio; y conclusión o peroratio. Estos son de los orígenes del latín, me imagino. Eh, entonces, la mayoría de los textos expositivos siempre va a tener esta estructura de introducción, desarrollo y conclusión.
Me imagino que igual en el colegio algo les habrán dicho de esta estructura, algún informe habrán tenido que entregar, entonces ya se imaginan más o menos cuáles son sus características. Cuando hablamos de la introducción, en ella se va a plantear el tema o el problema que se va a tocar el texto. Se puede presentar también el contexto de este tema, los antecedentes, es decir, la información previa que se tenga sobre el tema o lo que haya ocurrido antes para que llegara a ocurrir esa situación, a eso se refieren los antecedentes, los propósitos del autor, es decir, como yo en este texto me dispongo a probar que, no sé, la Tierra gira alrededor del Sol, por ejemplo. Claro, los propósitos del autor, qué es lo que busca hacer el autor, qué es lo que busca probar, qué es lo que busca comunicar, etc. Y los procedimientos a seguir, cuáles van a ser los experimentos que yo voy a hacer para demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol. La introducción motiva la lectura del texto y guía su comprensión. Bien. Vaya Sofi nomás, adelante, que tienen reunión de colegio. Entonces, la introducción, eso es lo más importante. Generalmente nos introduce el tema a tratar. Por eso se llama introducción, porque introduce el tema que se va a tratar durante el texto. Generalmente también, sobre todo en la prensa, la introducción busca motivar la lectura del texto y también guiar su comprensión, como que uno enganche con la introducción, lee las primeras líneas de un texto y si le gusta, lo continúa y nos guía su comprensión, es decir, como en este texto vamos a tratar de explicar este tema, o bueno, sobre todo en los textos positivos. La introducción nos va a explicar y a guiar para la comprensión del tema en el cual nos quiere aumentar nuestro conocimiento. Pero en el caso de otros tipos de texto, como texto argumentativo, la introducción va a motivar la lectura y va a guiar la comprensión hacia dónde, qué es lo que yo quiero probar, qué es lo que yo quiero demostrar. Entonces eso respecto a la introducción. Siempre introduce el tema que se va a tratar. El desarrollo, obviamente, es la parte más extensa de un texto y en él hay una progresión de información. Se va a ampliar lo presentado en la introducción, se van a presentar nuevos datos, se va a detallar, se va a explicar a fin de que haya una comprensión del tema. Básicamente en el desarrollo encontramos, como lo dice su nombre, el desarrollo del tema que se nos presentó y que se nos introdujo en la introducción. Básicamente va a desarrollar las ideas y generalmente, lo vamos a ver en la próxima clase también, se ordenan desde las ideas más importantes hacia las ideas menos importantes o más puntuales. Bien, generalmente va a seguir una progresión de la información, es decir, que va a entregar información desde la más importante, desarrollándola hacia la menos importante o a la más puntual, a la más particular, desde las ideas más generales, el campo de donde está el tema de que yo estoy hablando, hasta llegar a conclusiones o ejemplos de ideas que yo quiero demostrar o que yo estoy explicando. Pero primero paso por lo más amplio para llegar a lo más específico. Eso es lo más común. Y por último, la conclusión. En la conclusión, generalmente se realiza una síntesis de todo lo que se expuso, como que se trata de cerrar todas las ideas del texto en la conclusión, o se pone en evaluación en el caso de las tesis, sobre todo el texto argumentativo, y la conclusión se comprueba si es que lo que yo quería defender o probar se comprobó o no. Y también en la conclusión se pueden dar las proyecciones, es decir, las conclusiones, pero a futuro del tema. Yo expuse todo este tema y en la conclusión expongo lo que viene para el futuro. Vamos a ver la próxima clase que una de las formas de organizar los textos es la organización temporal, ¿no es cierto? Desde lo más antiguo a lo más nuevo. Y en ese caso, como por ejemplo una exposición, un texto expositivo para la biografía de una persona, de un, no sé, cualquier autor, por ejemplo, o cualquier persona, nos exponen su biografía y lo van a exponer desde que nació hasta que murió, probablemente. Y luego nos dicen como las cosas que ganó después de su fallecimiento esa persona. Bien, también cuando se nos presenta un texto como problema-solución, va a presentar el problema en la introducción, va a desarrollar esta problemática y en la conclusión va a dar las soluciones al problema y las proyecciones a futuro de esas soluciones, o como si es que no llegamos a ninguna solución, que se puede seguir trabajando en el futuro para responder esa incógnita que se presentó en la introducción. Entonces también en la conclusión
se sintetiza todo y se dan las proyecciones a futuro de las conclusiones del tema. También se puede presentar una solución a un problema. Entonces, eso, ya, no me alargo mucho porque yo creo que ya han visto bastante esto de la introducción, desarrollo y conclusión. Siguiente. ¿Vamos con el ejemplo, Fer? Súper. Dale. Entonces, acá tenemos un ejemplo de estructura interna. El título de nuestro texto sería El descubrimiento. Luego tenemos, el descubrimiento es uno de los acontecimientos más violentos de la historia de América. A continuación, mencionaremos algunos ejemplos de esta violencia. Esta parte corresponde a la introducción. Si se fijan, lo que busca es que el lector se interese en lo que vamos a decir. En este caso vamos a hablar del descubrimiento. Luego nos dice que Hernán Cortés fue el responsable de la destrucción de la ciudad azteca de Tenochtitlán, en la que murieron cientos de nativos. En las crónicas de las Indias se puede leer algunas acciones violentas de los españoles contra América. Esta parte corresponde al desarrollo, es decir, que el autor comienza a darnos características o nos empieza a hablar mucho más en específico del tema que va a tratar. Acá, si ustedes se fijan, nos nombra incluso las crónicas de las Indias y que allí se pueden hallar relatos de esta conquista española en América. Finalmente, tenemos la conclusión en que el autor nos propone que, así pues, siguiendo estos ejemplos, podemos ver cómo Occidente entró a América de manera violenta, exterminando culturas y tradiciones indígenas. Por lo tanto, acá en la conclusión, el autor lo que hace es hacer una reflexión final de lo que trató en el desarrollo y en la introducción. Este ejemplo en realidad es súper chiquitito, pero sirve súper bien para ilustrar qué es lo que hace el texto expositivo. Si se fijan en 2 o 3 líneas ya nos dice o nos da una idea de lo que se hace. Por ejemplo, en la introducción llama la atención, habla de frentón de acontecimientos violentos. En el desarrollo nos habla de Hernán Cortés y de las crónicas de las Indias. Y finalmente en la conclusión da una reflexión de qué es lo que pasó durante este periodo o hecho histórico. Exacto, como dice la Fer, es un ejemplo muy sintético. Obviamente este es un texto más grande que se tomó lo más importante y lo más significativo y se puso aquí, pero nos sirve excelente para entender cómo en el título es la idea principal que se va a desarrollar. Obviamente quizá al título le falta un adjetivo como de el violento descubrimiento de América o algo así para que indique mucho más, como dice la Fer, de la forma que aborda este tema. Ya en la introducción, al tiro podemos ver de qué lo va a abordar a través de la violencia que sufrieron los pueblos americanos en el proceso de el descubrimiento y la después conquista de América. Luego lo desarrolla dando ya más datos duros, ¿no es cierto? Como la base sólida está siempre en el desarrollo, y en este caso son las ideas como centrales con las cuales el autor va exponiendo la violencia de este proceso de descubrimiento a través del narcoentés y las crónicas, como dijo la Fer, y en la conclusión, como les decía, como que trata de tomar todo y cerrarlo, como dar la vuelta circular y quedarse perfecto con todo lo que expuso. Aquí lo hace a través de una pura frase que es siguiendo estos ejemplos, pero muchas veces la conclusión te enumera las distintas ideas que se nombraron a través del desarrollo y luego cierra con la conclusión que es como una síntesis de todo, que es que Occidente entró a América de manera violenta, exterminando culturas y tradiciones indígenas. ¿Ya? Probablemente estas ideas de exterminando culturas y tradiciones indígenas van a estar mucho más desarrolladas en el texto completo, analizará citas de la crónica de la India en el texto completo, pero como íconos de cada parte, de cada fase de la estructura interna está excelente. Vamos con el siguiente ejemplo. Hay un ejemplo más. En este caso la introducción están en colores. Tenemos, se nutren los árboles exclusivamente a través de sus raíces. Ese sería el título. Como ven aquí el título también es como parte de la introducción porque ya nos pregunta, nos trata de enganchar con un título que es una pregunta. Obviamente la va a responder. Pues no exactamente, los árboles no se nutren exclusivamente a través de sus raíces, no exactamente. Las raíces son necesarias para el árbol
pues lo anclan en la tierra y también porque a través de ellas absorben la humedad y los minerales del suelo. Sin embargo, las hojas también son esenciales para su nutrición. Ya en la introducción aquí, si se fijan, esta introducción es más larga que las demás, ¿ya? Pero ya está respondiendo la pregunta rápidamente, ¿bien? Y también nos deja como enganchados del tema que va a seguir tratando, que va a ser las hojas. La respuesta a esta pregunta van a ser las hojas y va a seguir, introdujo el tema a través de esa relación. Responde la pregunta y te tira la idea que desarrolla la respuesta, que son las hojas. Luego, en el segundo párrafo encontramos el desarrollo. En efecto, gracias a la clorofila de sus hojas y a la luz del sol, los árboles son capaces de transformar el dióxido de carbono y el agua en alimento. Este proceso se denomina fotosíntesis. Si se fijan, aquí es bien curioso porque la definición a esta pregunta no viene en la introducción, viene en el desarrollo. Posiblemente por eso mismo, de que ocupa una pregunta, nos engancha con la respuesta y luego desarrolla más esa respuesta. Y termina con la conclusión: es pues en las hojas y no en las raíces donde se produce la elaboración de sustancias nutritivas para el crecimiento de los árboles. Entonces ahí cierra toda la idea, ¿no es cierto? No es solo a través de las raíces, sino que también las hojas son súper importantes para el crecimiento y la elaboración de sustancias nutritivas. Bien, ese sería el segundo ejemplo de la estructura interna, un poco más diferente, como les digo. Generalmente las definiciones están en la introducción, pero encontramos casos como este donde el título es una pregunta, en la introducción es la respuesta, y en el desarrollo desarrolla esa respuesta más ampliamente para sintetizar todo en la conclusión. Generalmente la conclusión tiende a hacer eso, a sintetizar todo lo que ya se dijo. Súper. Bien, esta clase estuvo demasiado positiva y muy poco participativa, como que había mucha materia y poco que hicieran ustedes. Así que les preparamos un par de preguntas de comprensión. Vamos, ¿partes tú, Fer? Voy. Me encanta el dibujo, es muy el dibujo que está atrás. Vamos. Ya. Entonces, se refiere a las relaciones de contenido que vinculan las ideas y corresponde a la dimensión semántica que otorga sentido al discurso mismo. ¿A qué concepto se está refiriendo esta definición? Van respondiendo en el chat. Léete la respuesta, por favor. Ya. Acá la mayoría dice que coherencia, pero hay alguien que pone cohesión. Sí, la mayoría. Estamos dudando, el Lucho sí se equivocó. Bien, esto, como dijimos al inicio de la clase, la coherencia al 1000% es la que tiene que ver con el sentido lógico, bien, la dimensión semántica o del sentido. Cuando hablamos de una oración con sentido, es la coherencia. Estuvo cerca, pero eran solo dos alternativas respecto a eso, pero bien, igual estuvo cerca, sí. Vamos con la siguiente. Práctica social, donde se pone en funcionamiento un texto por parte de un hablante en una situación concreta. ¿Qué concepto es en el chat? Práctica social, donde se pone en funcionamiento un texto por parte de un hablante en una situación concreta. Excelente, chicos y chicas. Ahora sí. Puros discursos, excelente. Muy, muy, muy bien. Cuando hablamos del discurso es cuando es la enunciación o poner en funcionamiento un texto en un momento y en una situación determinada, es decir, en un contexto establecido. Vamos con la siguiente, Fer. Ya. Palabras cuyo referente no puede determinarse sino con relación a los otros interlocutores y o al tiempo y espacio. Esta está un poco más, no sé si compleja, pero hay que ponerle atención a lo que dice. Porque sí, era como la palabra más rara, yo creo, que de la clase. Sí, yo creo que sí. Sí. De hecho, están Yo mudos en creo el chat. que Nadie.
La clave está en donde dice determinarse en relación a otros interlocutores. Bien, ahí la Sofi se lo jugó por el curso. Sí. Algo así era. Sí, grande Sofi. Excelente Sofi, muy bien. Era deícticos, ahí la Sofi lo puso un poco más arriba en el chat. Deícticos. Bueno, más que acordarse el nombre, es importante entender la idea de los deícticos, que los deícticos eran esas palabras que nos ayudan a saber que estamos frente a un discurso, que es alguien que dijo algo en un contexto y en un espacio determinado. Son palabras que no se pueden entender sino en relación al contexto o a la relación con los interlocutores. Vamos con la siguiente, yo. Bien, dice, serie coherente de palabras, frases, oraciones o párrafos vinculados entre sí por un tema común, formando una unidad verbal mediante la cual interactúan los miembros de un grupo social para intercambiar significados. ¿Qué concepto es este? Cohesión, dice Alberto. No. Pero estuvo cerca, igual que Luis, estuvo cerca. ¿Contexto? Pregunta Johnny. No, pero cerca. El contexto, como vimos en la pregunta anterior, es una situación en un tiempo y lugar determinados. Texto, bien, sí. Un texto es una serie coherente de palabras, frases, oraciones, etcétera, vinculadas por un tema común, formando una unidad coherente, bien, mediante la cual la gente conversa e intercambia significados. Estamos frente a la definición de un texto. Excelente, Josefa, Sofi y Martina. Muy bien. Serie coherente de palabras vinculadas por un tema común. Texto. Un texto es una serie coherente de... sáquele el con. ¿Cuál con? A ver. Ah, sí, sí, si le saca el con a contexto, dice texto. Sí, por eso le dije que estaba cerca, que estaba cerca. Vamos, Fer. Ya. Entonces, se refiere a los procedimientos formales que configuran y entrelazan el texto, sean estos recursos lingüísticos o gramaticales. ¿A qué se referirá esto? Cohesión, dice Sofía. Ahora sí, cohesión. Ahora sí, cohesión. Súper, sí, ahora sí que estamos en la cohesión. Son las palabras o procedimientos formales que entrelazan el texto. Muy, muy, muy bien. Cohesión. Vamos con la siguiente. Responde en el chat con tus propias palabras. ¿Cuál es la intención del texto expositivo? El que escribe la mejor intención del texto expositivo se gana 50 yumbitos y 50 puntos para la prueba. Aquí es un poco para que a través de la escritura también les quede más incorporado para siempre la intención del texto expositivo. Si es que uno como que la escribe, al momento de escribir, ese se graba en tu cerebro para siempre. ¿Cómo definirían con sus propias palabras cuál es la intención del texto expositivo? Cohesión, dice, no. Si los profes no jugamos esta respuesta.
Bien, ya nos llega la primera definición en las palabras de Sophie. Explica conceptos, aumentando el conocimiento que tiene el receptor, dominando el emisor al saber más. Cata Ferrari dice, exponer e informar sobre un tema en específico. Excelente. Muy bien ambas. Su intención es comunicar ideas o información acerca de un contenido o materia en particular. Excelente, muy bien, Gloria. ¿Quién más? ¿Quién más? Puras mujeres aquí dando cara. Ahí, Alberto. Explicar y o plantear una idea con el fin de exponer esta misma. Bien, muy bien, Alberto, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Por 100 pesos, vamos a apostar 100 pesos. Estamos millonarios. Me pagan pronto, así que vamos a apostar 100 pesos. Antonio Sarabia dice, el texto expositivo tiene como finalidad exponer a un público destinado a algún tipo de tema específico donde pueda añadir más, además, una idea. Se usa como profundización para informar al lector. Excelente, Antonio, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien explicado, hartas ideas en su definición, me encantó. ¿Quién más define con sus propias palabras cuál es la intención del texto expositivo? Me gustó harto la primera definición, la de la Sofi, porque habla de aumentar el conocimiento que tiene el receptor. Eso también lo dijimos en la definición al inicio, así que esa me gustó harto. No es que estén las demás malas, es que esa me gustó harto. De hecho, todas están buenas. La intención del texto comunicativo es comunicar una idea de información acerca de un contenido o materia en particular. Sí, súper bien. Sí, se ganó 100 pesos la Sofi. No, falta de voto de la Fer. Yo, de hecho, iba a decir lo mismo. Creo que es una definición precisa. No tiene ni mucho ni muy poco y lo de aumentar el conocimiento creo que es la clave. Sí, aumentar el... Están muy bien en todos los que pusieron de transmitir información, ¿no es cierto? Aumentar hablar de un tema, exponer un tema en particular, están excelentes. Pero también no hay que olvidar que se expone el tema para aumentar el conocimiento del receptor. Así que se ganó los 100 pesos la Sofi, 50 yumbitos y 50 puntos para la prueba. No sé cómo los vamos a canjear ni conseguir todo, pero se ganó. Súper, chicos y chicas. Creo que con eso llegamos al final de la clase de hoy. Sí, al final de la clase de hoy. Eh, ¿Qué cosas tengo que comentarles? Tengo algunas informaciones. Una es que hagan una fonda para el 18 y ahí se canjean los premios. ¿Se pasó volando la hora? Sí, se pasó volando. Bueno, nos queda un poquitito de tiempo, pero lo quería ocupar para darles estas informaciones que me dieron. Bueno, comienza el segundo semestre, el lunes que pasó. Ah, no, eso ya lo saben. Aquí. Eh, Desde Bienestar les queremos pedir que les recordemos a los estudiantes que hay una encuesta que les acaban de mandar desde el equipo de Bienestar. ¿Ya? El equipo de Bienestar estudiantil del PREU les tiene que haber mandado por un curso, yo me imagino, por correo, una encuesta para la cual tienen plazo hasta el viernes para responder, ¿ya? No sé qué tipo de encuesta sea, no nos dijeron mucho, pero les voy a copiar el link para que respondan la encuesta hasta ojalá antes del viernes, ¿ya? Debe ser de la PTU, sí, no, obviamente, no sé, en verdad que a veces son preguntas como de acompañamiento personal, a veces son como de vocacionales, hay distintos tipos de encuestas, no nos dijeron qué, pero quizás si se matricularon o no, si es que, no sé, déjenme, les copio el link, así que lo pido aquí. Es sobre eso si nos inscribimos o no a la prueba. Ya, perfecto. Entonces, por favor, chicos y chicas, todos y todas, todis, respondan esta encuesta que les acabo de copiar ahí en el chat. Les copié el link de la encuesta para que la respondan, por favor. ¿Ya? Sí, ahí les copié el link. Entonces, respondan esa encuesta, por favor. La otra información es que el PREU, o sea, el PREU,
el DEMREC tendió el plazo de inscripción, así que los que no se hayan inscrito, bueno, respondan a esta encuesta primero y luego se inscriben a la PTU, porque ya creo que dieron como una semana más, creo que esta semana para inscribirse. Así que eso. Bien, y sí, no, pero igual es mejor inscribirse antes, Luis, porque siempre dan plazo extra como para las últimas personas que se les olvidó que no tenían plata, lo que sea, como que van alargando el plazo, para los rezagados, exacto, para los rezagados, rezagadas que no alcanzaron a inscribirse, dan esos plazos, pero es mejor inscribirse al tiro y estar listo. Sí, mejor cuando no tiene plata se inscribe al tiro. Eso respecto a la inscripción de la prueba. Por favor, todos y todas respondan la encuesta que tiene que ver con eso, ¿ya? ¿Les sirvió apostar en clase? ¿A los rezagados les quitan 10 puntos? No, no les quitan nada a los 10 puntos. No les quitan nada a los rezagados. Ya, bien, gracias Sofi por responder la encuesta. No es muy larga la encuesta, parece, se van a demorar poquito, así que todos y todas a responder. ¿Qué otra información les tengo respecto de mañana? Mañana vamos a ver lo que empezamos a ver hoy día respecto a el orden, a cómo se ordenan los textos expositivos. Bien, hoy día ya vimos lo típico de introducción, desarrollo y conclusión, pero mañana vamos a ver los modelos de organización global del texto expositivo. Bien, es súper importante porque hay muchos tipos de textos que se organizan así, no son los textos positivos. Así que por favor, mañana avísenle a sus amigos, a todos que se conecten, que nadie falte, ¿ya? Vendo al Lucho para pagar la prueba. ¿Cómo va a vender al Lucho? ¿Todos quieren vender al Lucho? Y por partes lo van a vender. Así le sacan más igual. Arriendo al Lucho como vestida de mona china para pagar la PSU. Igual algo le saca ahí. Mujer visionaria. Dejen de quitarle los derechos humanos al Lucho. Pobre Lucho, es como la mascota de la generación. Todos lo suben, lo venden por partes, son malos con el Lucho. Ojalá el Lucho saque 850 y se ría de todos y de todas. Sí, es súper injusto que sea tan cara la PTU y cada año sube, siempre sube, no sé por qué sube, si, bueno, no tengo nadie a quien defender ahí en el tema. Baila, Lucho, baila. Bien, chicos y chicas, ya llegamos al final de la clase de hoy. Hoy día terminamos un poquito antes, pero la parte de los modelos de organización global, que es lo que viene a continuación, es bastante largo y no queríamos dejarlo como pasarlo y ya se acabó la clase, no íbamos a alcanzar. Así que eso. Estoy más vendido que los peluches de Katy Barriga. Si es que Lucho saca puntaje nacional, nos invita a tomar té con sopaipillas. Chao Alejandra, que esté muy bien. Chao, chao Sofi, chao Paz, ahí está hablando mucho, se me corre. No, pero tomar con el Prezi, sí, sí, no sé si todavía sigue eso de ir a tomar desayuno con los puntajes nacionales, yo creo que sí. Sopaipillas con cuchillo y tenedor, dice la Fer. Bien, chicos y chicas, lo dejamos hasta aquí por hoy. Espero que estén muy bien y nos vemos mañana. Mañana continuamos con el texto expositivo. Como les dije, vamos a ver los modelos de organización global de los textos. Problema, solución. Bueno, hay varios. Mañana los vamos a ver y son bastante buenos. Así que les va a servir mucho. Así que no falta. Si tomáis con el precio y mandarle una patada en la raja, porfa. Sí, una por mí también, porfa. Y la profe Sofía nos dijo que iba a estar sin internet, tenía que viajar. ¿Sí? ¿Sí o no, Fer? Sí, creo que sí. De hecho, me estaba acordando y sí, era porque tenía que viajar y no iba a tener internet. Sí, estaba sin internet, se le alargaron las vacaciones, nos dijo, así que diría iba a faltar la profe Sofía. Pero les mandó muchos saludos y cariños. No abandonó a nadie, solo extendió sus vacaciones una semana más. No sé si mañana se conecta en tu caso. Bien, chicos y chicas, un gusto, un placer, que estén muy bien, que tengan excelente tarde. Y bueno, ahora tienen otra clase, así que los dejamos para que disfruten sus 15 minutos de recreo antes de la siguiente clase de las 7:30.
Chao, Christopher, que esté muy bien. Gracias por la participación, chicos y chicas. Muy buenas definiciones a todos y a todas, excelentes definiciones. Eh, eso. ¿Qué foto se puso el Lucho? Chao, Matías, que esté muy bien. Gracias a usted. A ver, voy a sacar la foto. Bueno, quedé muy feliz con mi audífono nuevo. ¿Se escucha bien, no es cierto? Tan bueno. Al fin soy gamer. Un ¿Te youtuber. parecen a mis audífonos, profe? Ey, Buena. Sí, pues, corte gamer. así de aquí, así de a gusto. Bien, chicos y chicas, terminamos la clase por el día de hoy. Nos estamos viendo mañana. Un gran abrazo. Chau. Directo doble de Minecraft. No sé jugar Minecraft. Me interesa aprender, pero no tengo mucho tiempo, la verdad. Mis alumnos juegan mucho Minecraft y me dicen que juegue y yo como que ya, pero no tengo tiempo. Me interesa aprender, sí, algún día voy a aprender. Algún día. Me armo tremendas mansiones. Excelente. Bueno, ahí de repente en vacaciones jugamos, pues Luis. Me enseña a jugar, yo no sé jugar, así que quiero aprender. Nos vemos, que esté muy bien. Hasta mañana. Chau, chau. Un server para todos. Chao, nos vemos.